Buenas a todos, mi nombre es Ana Belén Navas y soy residente de primer año de Medicina Familiar y Comunitaria. Junto a mis compañeros Carmen y Jardiel, R3 y R2 respectivamente, en el Centro de Salud de la Algaba, perteneciente al Distrito Sanitario Sevilla Norte, repasaremos las escalas de valoración geriátrica en atención primaria. A lo largo de la sesión hablaremos de la valoración geriátrica integral, de la evaluación clínica de estos pacientes, así como de la valoración de las distintas esferas de una persona. Para finalizar, a modo de repaso e intentando dar un enfoque práctico, expondremos un caso clínico. Hasta hace unos años, la medicina ha atendido en su mayoría al que podemos llamar el paciente clásico, que es una persona que presenta una enfermedad única de forma aguda que no le supone una repercusión funcional y que una vez resuelto el evento, pues no va a tener ninguna secuela. Sin embargo, con el progresivo envejecimiento de la población, en la mayoría de nuestras consultas atendemos al que llamaremos paciente contemporáneo, que es aquella persona que presenta múltiples enfermedades, en su mayoría crónicas, con frecuentes reagudizaciones y que le suponen una repercusión funcional, además de una secuela. La aplicación del modelo tradicional de atención al anciano provoca consecuencias no deseadas, tales como una mayor frecuencia de diagnósticos médicos incompletos, una excesiva prescripción de fármacos, una mayor incapacidad funcional al utilizar con menor frecuencia la rehabilitación, una utilización menos apropiada de los recursos sociales en general, una institucionalización menos adecuada del paciente. Las causas que pueden explicar estos hechos son que la evolución de la enfermedad de los pacientes ancianos influye en otros factores no clínicos como pueden ser los mentales, los ambientales y los socioeconómicos. Además, suelen presentar de forma atípica las enfermedades y en una misma persona concurren diversas patologías, lo que se conoce como pluripatología. Además, con frecuencia existen alteraciones en la exploración física y en las pruebas de laboratorio. Y en otras tantas ocasiones, la información que obtenemos de estos pacientes es un tanto limitada, ya bien por su nivel cultural o el nivel de estudios o porque presenten un deterioro cognitivo. Sí, para atender bien a los mayores, porque los ancianos son personas distintas, tienen un perfil clínico distinto que lo hacen más complejo y requieren de instrumentos más específicos para su valoración, pues surge la valoración geriátrica integral. La valoración geriátrica integral es un instrumento comúnmente empleado en el abordaje de los mayores. Es uno de los pilares básicos de la geriatría y su principal característica es que pretende ser integral. Se asemeja a la valoración clínica habitual que se puede hacer de cualquier paciente, pero teniendo en cuenta las particularidades o las peculiaridades del mayor. Así podemos definir la valoración geriátrica integral como el proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinario en el que se ven involucrados no solo el médico, sino también el personal de enfermería, trabajadores sociales, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, podólogo, especialista en nutrición, con el objetivo de detectar y cuantificar las incapacidades y los problemas de cada uno de nuestros mayores. Para ello, se basa en una valoración clínica realizada fundamentalmente por el médico, en una valoración funcional, en una valoración mental y afectiva y en una valoración social. El objetivo de todo ello, como hemos mencionado anteriormente, es integrar los resultados de todas estas valoraciones para así elaborar un plan de cuidado, planificar el posible tratamiento, pautar una rehabilitación si es posible y conseguir un seguimiento a largo plazo de los ancianos. Todo ello con el fin de prevenir la discapacidad y fomentar la independencia de las personas mayores.
Así, la aplicación de esta valoración geriátrica integral nos va a aportar una serie de ventajas, como son un diagnóstico más preciso, una mejora tanto del estado funcional como de la función cognitiva, mejorando también la supervivencia y la calidad de vida de nuestros mayores, reduciendo el número de fármacos que toman, reduciendo también el número de ingresos hospitalarios e institucionalizaciones que en algunas ocasiones no son necesarias, y todo ello contribuyendo a una reducción del gasto médico global. ¿Y qué pacientes son los que debemos evaluar? La OMS nos recomienda que se realice una valoración geriátrica integral de todos los ancianos frágiles o de alto riesgo. ¿Cuándo se aplica? Pues desde la primera consulta. Cualquier contacto con el sistema sanitario es una buena oportunidad para hacer una valoración completa de nuestros pacientes. Aún así, se recalca que ante un ingreso hospitalario, un ingreso en residencia, un cambio de nivel asistencial, la aparición de una patología invalidante o un cambio social importante en la vida de nuestros pacientes, como puede ser la pérdida de un ser querido, de un familiar cercano, un cambio de vivienda, se vuelve a realizar una nueva valoración. En circunstancias normales, ¿cada cuánto debería realizarse? Pues se recomienda que sea cada 2 años en personas entre 65 y 75 años, de forma anual en pacientes mayores de 75, y si presentan cualquier factor de riesgo, pues a cualquier edad hay que hacer una revisión cada 6 meses. Para realizar una evaluación clínica completa y correcta, debemos de tener en cuenta estas particularidades que tienen los pacientes ancianos, ya que en muchas ocasiones las enfermedades se presentan de forma atípica y con unos síntomas un tanto inespecíficos. Además, no podemos olvidarnos de los grandes síndromes geriátricos. Así, pues debemos de tener en cuenta los diagnósticos médicos pasados y actuales, atendiendo de forma especial a las enfermedades crónicas por si estamos ante un paciente pluripatológico, y debemos tener en cuenta la duración e impacto sobre la capacidad funcional que estas enfermedades tienen. En cuanto a la historia farmacológica, debemos conocer qué fármaco está tomando nuestro paciente, desde cuándo, si ha aparecido algún efecto secundario, sobre todo en aquellos pacientes que están polimedicados, tienen más de 15 fármacos, o aquellos que en determinadas circunstancias recurren a la automedicación. En cuanto a la historia nutricional, debemos saber cómo se alimenta nuestro paciente, qué hábitos dietéticos tiene, por detectar si hay algún déficit, por lo que nos podemos apoyar en una bioquímica sanguínea, o, por ejemplo, saber si ha habido modificaciones en el peso en los últimos meses. También sería interesante evaluar la función perceptiva, tanto de audición como visión, y preguntarle al paciente, sobre todo, esa autopercepción de salud o de incapacidad. Para todo ello, por supuesto, nos apoyaremos en la historia clínica y haciendo una exploración física exhaustiva. Buenas tardes, mi nombre es Jardiel Martínez Oviedo, residente de segundo año de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Sevilla del Distrito Norte del Centro de Salud del Alcaba. Voy a continuar con la presentación, siguiendo el hilo conductor de mis compañeras. Vamos a hablar de la valoración funcional y fragilidad. La capacidad funcional es la capacidad personal para adaptarse a los problemas de la vida diaria. Es el resultado de interacciones de factores físicos, mentales y sociales. Principal determinante de la autonomía o dependencia, uno de los mejores indicadores del estado de salud, un predictor de morbimortalidad e incapacidad y un predictor de consumo de recursos asistenciales de cualquier naturaleza. Se evalúa mediante entrevistas estructuradas y a través de escalas, como el índice de Bartlett para valorar las actividades básicas de la vida diaria y el índice de Lawton-Brody para validar o valorar las actividades instrumentales de la vida diaria. El índice de Bartlett puede realizarse autoadministrado, por observación o preguntando al paciente. Se puntúa en una escala de 0 a 10. A mayor puntuación, mayor grado de autonomía, siendo 90 la puntuación máxima de un paciente que va en silla de ruedas. El índice de Lawton-Brody, uno que valora distintas actividades, como la alimentación, a ver si es independiente o dependiente; el baño, si es independiente o dependiente, con una valoración de 0 a 5; el vestirse, si es independiente, necesita ayuda o es dependiente, con una valoración de 10 a 0;
El arreglarse si es independiente o dependiente con una puntuación de 5 o 0 puntos. Las deposiciones y la micción, a ver si es continente, es capaz, tiene una incontinencia ocasional o es incontinente completo con una valoración de 10 puntos a 0 puntos respectivamente. El retrete, si es capaz de bajarse y subirse la ropa, independiente, si necesita ayuda o si tiene una dependencia total. El trasladarse, si es independiente, necesita mínima ayuda, gran ayuda o es dependiente. El deambular, si es independiente, necesita ayuda, usa silla de ruedas o es dependiente, con una puntuación de 15 a 0 puntos. El subir y bajar escalones, independiente si es capaz de subir o bajar un piso sin ayuda, si ocupa necesidad de ayuda ocasional o si es dependiente. La interpretación del Bartel, según el Diraya, vamos a tener una puntuación de 0 a 20, una dependencia total de 25 a 60 severa, de 65 a 90 moderada, de 95 leve y si tiene una puntuación de 100 o es completamente independiente. El índice del auto-Brody valora la capacidad de realizar las actividades instrumentales. Son actividades más elaboradas que se pierden antes que las básicas. Se realiza preguntando al paciente o al cuidador. Es importante evaluar correctamente los ítems y diferenciar si el paciente puede llevar a cabo esa actividad. Da mucha importancia a las tareas domésticas, por lo cual los hombres suelen obtener una menor puntuación. Se valoran distintas actividades como la capacidad de usar el teléfono, con una puntuación de 3 o 0 puntos, la capacidad de hacer compras, con una puntuación que puede ser de un punto o 0 puntos las otras, la capacidad para preparación de la comida, la capacidad para el cuidado de la casa, si él puede mantener la casa solo o necesita ayuda, si necesita ayuda para realizar todas las tareas o si no participa en ninguna labor, el lavado de la ropa, si puede hacer las cosas por sí mismo, si requiere pequeñas ayudas o requiere ayuda completa. El uso de medios de transporte, también se puede realizarlo la capa respecto a la responsabilidad de su medicamento, si es capaz de controlar su medicación y las horas, el manejo de asuntos económicos, la valoración del Lawton Brody, una puntuación en una escala de 0 a 8. A menor puntuación, mayor dependencia, siendo 8 totalmente independiente, de 0 a 1 una dependencia total, 4 a 5 moderada, 6 a 7 ligera. El test Levántate y anda cronometrado. Está diseñado para cuantificar la movilidad. También es validado para evaluar el riesgo de caídas y como herramienta diagnóstica de fragilidad. Ha demostrado su valor predictivo en el deterioro de la salud y en las actividades de la vida diaria. Consiste en pedir al paciente inicialmente sentado en una silla con reposabrazos que se levante, camine 3 metros y vuelva a retornar a la posición de sentado. La valoración, si lo hace en menos de 10 segundos no frágil, de 11 a 19 frágil y mayor de 20 alto riesgo de caídas. La valoración mental, evaluación cognitiva. La capacidad cognitiva es el resultado del funcionamiento global de las distintas áreas intelectuales, como el pensamiento, memoria, percepción, comunicación, orientación, comprensión, cálculo, resolución de problemas. El deterioro cognitivo es el conjunto de síntomas que causan alteración de una o varias de estas esferas. No es sinónimo de demencia y hay una alta prevalencia en mayores y es frecuentemente infradiagnosticado. Para hacerlo, esta valoración, hay que hacer una entrevista semiestructurada y además una historia clínica completa y empleando escalas. Los criterios según los aportados por el DSM-4 y DSM-5. Se valora la apariencia, el comportamiento, la memoria, el lenguaje. Se investiga la cronología, la atención, nivel de conciencia, coexistencia o no de enfermedades concomitantes, fármacos nuevos o cambios en los que utiliza que puedan haber desencadenado este proceso. Es muy importante tener en cuenta el nivel educativo y la capacidad funcional y social previa. Se hace con el mini examen cognitivo de Lobo, que es una adaptación del de Holstein, que es para el cribado del deterioro cognitivo y ayuda al diagnóstico de demencia y está incluido en otros criterios diagnósticos. Se comienza con una frase introductoria. Si no le importa, quería preguntarle por su memoria. ¿Tiene algún problema con su memoria? Es importante no hacer juicios al respecto sobre las preguntas y no corregir nunca al paciente. Se evalúa la orientación temporal, preguntándole en qué año, en qué época, en qué mes estamos, la semana, el día, con una puntuación de hasta 5 puntos. Con la orientación espacial, se nos puede decir el país, la provincia, la ciudad en la que estamos, dónde estamos ahora, con una puntuación también de hasta 5 puntos. La memoria de fijación, le repetimos 3 palabras, por ejemplo, peseta, caballo, manzana, que nos la repita y le reiteramos que la recuerde porque se las vamos a preguntar posteriormente. Concentración y cálculo. Decimos que si tiene 30 unidades, 30 pesetas, que vaya restando de 3 en 3, que haga 5 operaciones. Si las hace adecuadamente, esos 5 puntos.
La memoria diferida, que recuerde las tres palabras que le dijimos anteriormente. Si la recuerda sin ayuda, 3 puntos. La nominación, le enseñamos un bolígrafo que nos diga qué es, un reloj y que nos diga qué es. La repetición, le voy a pedir que repita una frase. ¿Está preparado? Si repite la frase sin ayuda y rápidamente, 1 punto. Por ejemplo, en un trigal habían 5 perros. La comprensión, escuche atentamente. Voy a pedirle que haga algo. Coja este papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo en la mesa. 1 punto por cada actividad bien hecha. La lectura. En una cartulina grande que tengamos escrito la oración, cierra los ojos. Le decimos, tiene que leer y hacer lo que dice ahí. Si lo hace correctamente, 1 punto. La escritura, por favor, escriba una frase, algo que tenga sentido. El dibujo, que copie el dibujo ese, los dos pentágonos con los 5 ángulos y que estén conectados por al menos 2 puntos. La valoración del MEC de Lobo tiene una sensibilidad de casi el 94% y una especificidad del 82%. Debe utilizarse para clasificar la severidad del déficit cognitivo, que en población analfabeta disminuye su sensibilidad. Una puntuación de 24 o más, probablemente sin deterioro, menor de 23, deterioro probable, de 18 a 23 moderado y menos de 18 grave. El test de Pfeiffer, útil para el cribado de deterioro cognitivo en personas mayores, puede utilizarse en analfabetos, personas con déficits sensoriales y severas, y en quienes requieren una valoración de su capacidad mental. Valora un pequeño número de funciones básicas, es muy utilizado en atención primaria por brevedad y facilidad para ejecutarlo. No detecta deterioros leves y en pacientes hospitalizados debe hacerse en las primeras 72 horas tras el ingreso y al alta del paciente. Se hacen 10 preguntas, las que tenemos acá. De 0 a 2 errores es normal, de 3 a 4 un deterioro leve, de 5 a 7 un deterioro moderado, de 8 a 10 un importante deterioro cognitivo. Se permite un error de más si no ha recibido educación primaria y un error de menos si recibió estudios superiores. El test de Pfeiffer simplificado, le preguntamos por la fecha de nacimiento, día, mes y año. Si nos notiza adecuadamente, le preguntamos por la fecha en cual estamos hoy, día, mes y año. Si nos lo responde bien, entonces no deterioro cognitivo. Si comete algún error, debemos de hacer la Minimec de lobo completo. Valoración mental, evaluación afectiva. Hay varias escalas. Voy a desarrollar la escala de Yasabash. Es importante hacer la evaluación afectiva por la alta prevalencia de depresión en adultos mayores, mayor mortalidad y repercusión, difícil detección de los trastornos afectivos en mayores por presentaciones atípicas, tendencia a la negación, diagnóstico diferencial difícil y posible relación con fármacos. La escala geriátrica de depresión de Yasabash, hay varias versiones. Voy a hablar de la versión de 15 y de 4 ítems. Está validada para población española, específica para valorar el estado afectivo de los ancianos. Su máxima utilidad radica en el screening general de la depresión en ancianos y facilita el diagnóstico diferencial con una posible demencia. Es importante plantear un interrogatorio con respuestas dicotómicas, puntuando la coincidencia con el estado depresivo, y debe referirse a cómo se encontraba el paciente en la semana anterior. Es manejo fácil y rápido. Por ejemplo, de 4 preguntas. ¿Siente que su vida está vacía? ¿Siente con frecuencia aburrido? ¿Se encuentra bien de humor la mayor parte del tiempo? ¿Con frecuencia se siente desamparado o desprotegido? 2 o más puntos, cuestionario positivo, se hace el diagnóstico de depresión. La bella sabach de 15 ítems, que tenemos las 15 preguntas. Si tiene 10 puntos o más es una depresión severa, de 0 a 10 una depresión moderada y de 0 a 5 es normal. Valoración social y familiar. Evalúa la percepción del paciente de su propio estado de salud, su ambiente, su situación familiar, estado económico y actividad de ocio. Es difícil porque no existe un acuerdo de los componentes de la salud social y faltan normas para la mayoría de las medidas. Un deterioro social se observa en pacientes con ciertas características: mujer, soltero o soltera, bajo nivel de instrucción, bajos ingresos económicos, vivir solo y la presencia de un deterioro cognitivo moderado severo, enfermedad crónica o síntomas psiquiátricos. Es muy importante identificar al cuidador principal y conocer el tiempo que dedica y la carga que supone. Entonces tenemos la escala de Gijón que permite dar situaciones de riesgo o problemática social. Es un instrumento específico para su medición. Es una escala de valoración de riesgo sociofamiliar que consta de 5 ítems, con 5 posibles categorías cada uno de ellos, estableciendo un gradiente de una situación social ideal o ausencia de problema a la evidencia de alguna circunstancia o problema social. Bueno, la situación familiar con 5 ítems, la situación económica con 5 ítems,
La vivienda también con 5, como dijimos, las relaciones sociales y el apoyo de redes sociales. Es importante hacer un registro independiente de cada una de las variables y la principal utilidad no es definir un riesgo social, sino detectar dimensiones deficientes. La valoración o interpretación, menos de 9 puntos es normal o ausencia de riesgo o muy bajo riesgo, de 10 a 15 un riesgo intermedio y mayor de 16 un probable problema social establecido. Índice de esfuerzo cuidador. Mide la carga de trabajo percibida y el esfuerzo que supone el abordaje de los cuidados por cuidadores familiares, validado recientemente en la población española. Por ejemplo, voy a leer una lista de cosas que han sido problemáticas para otras personas al atender a pacientes que han regresado a casa tras una estancia en el hospital. ¿Puedo decirme si alguna de ellas puede aplicarse a su caso? Está compuesto por 13 preguntas dicotómicas administradas durante una entrevista clínica. ¿Sí o no? Vamos. 13 preguntas. La valoración, la puntuación total representa un rango de 0 a 13. Una puntuación de 7 o más sugiere un nivel elevado de esfuerzo. Bueno, yo soy Carmen y vamos a dar comienzo a esta tercera y última parte de la presentación, que es la valoración pronóstica. La valoración pronóstica geriátrica es un proceso integral utilizado para estimar las perspectivas de salud, calidad de vida y supervivencia, tanto a corto como a largo plazo, de una persona mayor. Este enfoque está basado en la evaluación multidimensional del paciente, teniendo en cuenta factores no solo médicos, sino también funcionales, psicológicos y sociales que son determinantes clave en el pronóstico de estos adultos mayores. La valoración pronóstica de esta forma se entiende como otra dimensión no exclusivamente clínica, cuya importancia viene derivada de las siguientes características. La primera de todas, la relevancia para el paciente y también para la familia. La utilidad clínica, ya que vamos a prescribir o prescribir fármacos en función de las expectativas de vida de nuestro paciente. El abordaje diagnóstico terapéutico nos va a permitir también tener una mejor planificación asistencial y de los cuidados, así como una mejor planificación sanitaria y de los servicios de salud. Y por último, pues va a ser bastante útil en investigación, ya que nos va a facilitar la inclusión homogénea de nuestros pacientes en ensayos clínicos y también va a facilitar la realización de estudios observacionales. El primer índice del que vamos a hablar es el índice PROFOUND, que es un índice pronóstico específico para pacientes pluripatológicos, que fue diseñado y validado en población tanto hospitalaria como de atención primaria española. Las dimensiones o ítems que mide este índice siguen una valoración dicotómica, es decir, vamos a medir la ausencia o presencia de determinado ítem. Y el objetivo de este índice PROFOUND es estratificar a pacientes en pacientes pluripatológicos en 4 grupos de riesgo en función de la puntuación que han obtenido en cada dimensión o cada ítem. ¿Y qué queremos conseguir con este índice? Pues lo que queremos es predecir la mortalidad global a largo plazo de pacientes pluripatológicos. Aquí tenemos el índice en el que tampoco me voy a entretener. Lo que sí, pues dejar claro que estos son los 4 grupos, ¿vale?, estratificados de menor a mayor riesgo, de manera que una puntuación baja se correlaciona con una menor probabilidad de fallecimiento, ya sea a los 12 meses, 4 años o 2 años. Y bueno, pues una puntuación alta se correlaciona también con una mayor probabilidad de mortalidad a largo plazo. El siguiente índice del que vamos a hablar es el índice de Charlson, quizás el más conocido. El índice de Charlson es un índice de comorbilidad y entendemos como comorbilidad la presencia concurrente de 2 o más enfermedades diagnosticadas médicamente en el mismo individuo, con el diagnóstico de cada una de estas enfermedades basadas en criterios establecidos y no relacionadas causalmente con el diagnóstico primario. Este índice fue desarrollado hace bastante tiempo, 1987, por Mary Charlson y colaboradores, y pues se desarrolló como un instrumento pronóstico de comorbilidades que inciden en el riesgo de mortalidad a corto plazo de un paciente geriátrico. Posteriormente fue validado en múltiples poblaciones y a día de hoy es el más utilizado, pese a haber podido quedar un poco anticuado. ¿Qué buscamos con el índice de Charlson? Pues predecir la probabilidad de mortalidad, pero en este caso a corto plazo, a los 12 meses, y no nos basamos únicamente en pacientes pluripatológicos.
Para seguir, el índice Profaction. Este índice también tiene unas dimensiones, unos ítems que vamos a valorar de manera dicotómica, igual que el índice Profound. Es decir, vamos a ver ausencia o presencia de determinada característica en nuestro paciente. El objetivo con este índice va a ser estratificar a pacientes pluripatológicos también, pero en 3 grupos de riesgo en función de la puntuación que obtengamos. Se desarrolló en una cortes multicéntricas en pacientes pluripatológicos de hospitales españoles, no de atención primaria. Nos permite pronosticar en qué pacientes se va a producir una caída de 20 o más puntos de la escala de Barthel, lo cual entendemos como un declinar o deterioro funcional. Por tanto, con este índice lo que vamos a buscar es predecir el riesgo de declinar o deterioro funcional de un paciente pluripatológico. Y el último, para terminar, es el índice paliar. Este índice es un índice pronóstico para pacientes con enfermedades médicas en los que nos comenzamos a plantear si pueden estar empezando una fase final de la vida. Aquí, una vez más, las dimensiones o los ítems los vamos a valorar de manera dicotómica y el objetivo que tiene este índice es estratificar a pacientes pluripatológicos en 4 grupos de riesgo en función de la puntuación que vayamos a obtener. Por tanto, buscamos predecir la mortalidad a corto plazo, bastante más corto plazo que los índices que comentábamos antes. En este caso, la mortalidad a los 180 días o 6 meses. Este es el índice paliar y aquí vemos las 4 categorías diferentes de riesgo en las cuales, una vez más, una puntuación baja en el índice se correlaciona con una menor probabilidad de fallecimiento a los 6 meses o 180 días. Y para terminar, pues vamos a comentar un caso clínico un poquito rápido. Manuel Alonso es un paciente varón de 83 años, viudo, que falleció su mujer hace 10 meses, agricultor jubilado. Vive solo en su casa rural de 2 plantas en Cantillana. Recibe visitas ocasionales de una hija que vive en otra ciudad con la que tiene buena relación y acude solo a consulta con su médico de atención primaria. Lo que viene a comentarles es que se siente muy cansado, que a veces no puede levantarse de la cama y que no tiene tanto apetito, que no come como antes. Como antecedentes personales, pues no tiene alergia a ningún alimento, ninguna medicación, lo único tiene intolerancia a estatinas. Hipertenso en tratamiento, diabético con control subóptimo, solamente con metformina, y tiene osteoartritis, por lo cual toma paracetamol un poco a demanda. Como intervenciones quirúrgicas previas, pues bueno, está apendicectomizado y amigdalectomizado. Hace 3 meses tuvo una hospitalización por una neumonía en el lóbulo inferior derecha, con una recuperación subóptima porque persiste disneico un poquito desde el alta. Bueno, satura un poquitín bajo, 93% sin aportes, tensión, frecuencia bien. Tiene un peso de 58 kilos y una talla de 1,65, por lo tanto un IMC un pelín bajito. ¿De acuerdo? En la exploración que nos encontramos, pues un paciente de fisonomía delgada, con tez pálida y sequedad cutánea, sin frialdad distal, el relleno capilar no está enlentecido, pero sí que le encontramos algo disneico al habla y a la deambulación. En reposo permanece euneico y está febril, cosa que no hemos comentado antes. La auscultación, pues se le ve rítmico, sin soplos, sí que tiene un murmullo conservado, pero se le escuchan crepitantes vivasales. En el abdomen es completamente anodino y las extremidades inferiores, las piernas, las tiene edematosas, con fobia hasta 2 tercios de pierna, con signos de insuficiencia venosa crónica y rigidez en la movilidad. Tiene dolor articular bilateral en rodillas y caderas. A la exploración neurológica, pues no vemos ningún hallazgo importante, excepto que ese dolor articular probablemente le esté dificultando un poquito la marcha, es un poco inestable también y necesita apoyarse en el mobiliario porque no lleva bastón. Pues bueno, vamos a aplicar las escalas que hemos visto hasta ahora en nuestro paciente Manuel. ¿De acuerdo? Para comenzar, valoración funcional y de fragilidad. No vamos a hacer todas, pero sí que bueno, algunas de ellas vamos a comentarlas.
La primera y de las más conocidas, pues la escala de Barthel. Vamos a ver cómo es el día a día de Manuel. Necesita ayuda para bañarse y para vestirse. Tiene un poco de dificultad para movilizarse, como hemos comentado antes, y por tanto pues tiene un poco de dependencia parcial en las actividades que evaluamos, que habíamos comentado antes. La escala del Autonome Brody para las actividades de la vida diaria, pero no básicas en este caso, pues es totalmente dependiente para cocinar, para manejar finanzas y para realizar compras. Capaz de contestar llamadas, pero tiene alguna limitación para recordar números importantes. Por tanto, en ambas escalas vamos a tener una dependencia parcial, ¿de acuerdo? Para continuar vamos a ver la valoración sociofamiliar, en la cual pues, nos vamos a basar en la escala de Gijón. Así pues para resumir un poquito, José Luis hemos dicho que vivía solo, que bueno, pues sí que recibe visitas de su hijo, pero le vamos a dar unos 4 puntos porque tiene relaciones esporádicas con familiares, no vive ni siquiera en la misma ciudad, esta hija de la que hablábamos, o sea que no es una relación tan estrecha. Económicamente hemos comentado que es jubilado, que bueno, pues tendrá una situación económica un poco ajustada, por lo tanto le damos 3 puntos. En cuanto a vivienda, hemos dicho que vive en una casa de 2 pisos en Cantillana, es decir, una zona rural de Sevilla, y por sus limitaciones físicas, pues quizá no es la mejor situación, por lo tanto le damos también 4 puntos. En cuanto a las relaciones sociales, pues parece que vive algo aislado. Es un contexto bastante rural en el que, bueno, pues no comenta nada de que tenga una vida muy activa y acaba de fallecer hace poquito, relativamente poco, su mujer. Por lo tanto, también le vamos a dar 4 puntos. Hemos dicho que recibía visitas de su hija, pero no parece que tenga un apoyo muy regular, por lo tanto le volvemos a dar 4 puntos en el apoyo a la red social. En esta escala, Manuel puntuaría 19. Por lo tanto, sí que lo podemos catalogar de problema social severo. Y ya, pues, a partir de aquí valoraríamos si hablar con trabajadores sociales, si buscar algún tipo de ayuda domiciliaria, ¿de acuerdo? Para seguir, la valoración mental. En este caso, pues en el mini examen de Lobo, pues bueno, tendremos algunos fallos, estará bien orientado, pero tendremos algunos fallos a la hora de mencionar la fecha exacta, el mes, el día, vive un poquitín aislado, entonces bueno, pues es lo esperable. Identifica bien la ubicación, tiene un poco de dudas acerca del domicilio en ocasiones, ¿vale? Le vamos dando puntajes de 3 sobre 5, 4 sobre 5, un poquito altos. En cuanto a las palabras, las repite bien, pero palabras dadas, ¿vale? La atención del cálculo pues tiene cierta dificultad para restar en serie de 7, empezando en 30, y no responde bien. La memoria pues sí que recuerda una de las palabras que le comentamos, por lo tanto le damos un 1 de 3. Y en cuanto al lenguaje, pues nombra bien los objetos, comete algún error al repetir alguna frase rápida, pero sigue bien una orden de 3 pasos. Le daríamos un 5 de 8. Y en cuanto a la praxis constructiva, pues dibuja los pentágonos, pero un poco incompletos, ¿vale? En esta escala, Manuel puntuaría 16 sobre 35, lo cual sugiere un deterioro cognitivo moderado. Quizás una de las escalas más importantes por su situación que hemos comentado respecto a la mujer fallecida recientemente, pues sería la escala geriátrica de depresión de Ayesa-Bass, que es la siguiente, en la cual, pues bueno, contesta de manera afirmativa a bastantes de las preguntas presentadas. Por lo tanto, le damos un 12 sobre 15, es decir, una depresión severa. Con este paciente deberíamos plantearnos igual comenzar o iniciar un tratamiento antidepresivo. Y por último, lo que hemos comentado hace poquito, la valoración pronóstica. Vamos a hacer solamente hincapié en el índice de Charlson y en el Profaction. En el índice de Charlson, pues por sus enfermedades comórbidas, le daríamos 6 puntos. Es decir, lo que corresponde a una mortalidad estimada a 10 años de aproximadamente el 25-35%. Bueno, un poco intermedio, ¿vale? Y la escala Profaction, que era la que medía pues, el deterioro declinar funcional, ya que hemos comentado que había tenido un ingreso reciente, hace 3 meses, por una neumonía no del todo recuperada, pues Manuel va a
adquirir un total de 8 puntos. Por lo tanto, tenemos un riesgo alto de declinar funcional. Así que bueno, para finalizar y como conclusión, englobando un poquito todo lo que han comentado mis compañeros y he comentado yo también, pues dejar claro que en pacientes mayores la evaluación física tradicional no detecta problemas de potencial importancia que van a producir un deterioro en la calidad de vida y que por tanto pueden no recibir la atención necesaria pese a ser tratables. Que los ancianos tienen un perfil clínico distinto, que los hacen más complejos y requieren de instrumentos más específicos para su valoración, como hemos estado explicando. Es imprescindible en ellos recabar información no solamente médica, sino también de su situación funcional, mental y social, que son aspectos determinantes tanto para evaluar su calidad de vida como para hacer un diagnóstico y pronóstico correctos. Y este conocimiento por parte de los profesionales sanitarios, tanto el conocimiento de estos instrumentos utilizados para valorar geriátricamente a la población anciana, pues es fundamental. En primer lugar, para aumentar la calidad asistencial, ¿de acuerdo? Vamos a tener una mejora del estado funcional, de la supervivencia, de la calidad de vida de este grupo poblacional y también, en segundo lugar, para optimizar el uso de recursos sociosanitarios. ¿De acuerdo? Una adecuada valoración geriátrica y una adecuada atención nos va a suponer una reducción en el número de fármacos, el número de ingresos hospitalarios, en el número de institucionalizaciones y, por tanto, en el gasto médico global. Y eso sería todo. Ahí dejamos la bibliografía. Muchas gracias.